Hola, muy buenos días. Luz y Sal, hermanos. Soy Armando González. Bienvenidos a una nueva lección, la lección 31, con el tema La reconciliación y la vida eclesial, que es una continuación de la anterior, para terminar con este sacramento. Y terminar es un decir, ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Estos temas son muy ricos, muy profundos y pues esto es solamente como una forma de poder adentrarnos en cada uno de ellos e incentivarnos para leer, investigar más por nuestra cuenta, claro, buscando fuentes fidedignas y católicas para conocer mejor y más nuestra propia fe. Pues bien, seguir entonces con lo que sería la reconciliación, con el segundo capítulo, por así decirlo. Y hemos de decir entonces, pues, que la reconciliación es el signo y expresión de la misericordia de Dios donde se da el encuentro de dos voluntades. Fíjense qué bonita definición encontré con respecto a este sacramento, que no es simplemente hacer las paces, sino que es el encuentro, como dice aquí, de dos voluntades. ¿Eso qué significa? Que no es simplemente no tener problemas, sino estrechar o mantener una relación firme, segura y verdaderamente estable entre dos voluntades. Recordemos que la voluntad es propia de inteligencias superiores, o así las llamamos, al menos la inteligencia de Dios y la inteligencia humana. Porque si nos ponemos a comparar, pues obviamente lo humano como criatura es imperfecto. De aquí que podamos decir que una voluntad variable y veleidosa, como la que muestra la humanidad para con Dios, se enfrenta a una voluntad que es inmutable, que es firme y es decidida, propia de Dios, y que está dirigida a la humanidad. Con ello se consigue la alegría del cielo. Fíjense que esto viene como que a recalcar precisamente que este sacramento involucra inevitablemente o nos remite de forma ineludible a la presencia del mismo Jesucristo, que Él fue precisamente quien vino a reconciliar a la humanidad con el Padre. Y es precisamente Jesús el que deja este sacramento como algo, como una herramienta increíble para que los apóstoles y sus sucesores puedan reconciliar a todas las generaciones de personas a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, para que encuentren en Dios el sentido de su ser y el sentido para salvarse. Pero también tiene un sentido que es mucho más importante, que es el sentido de comunidad. Porque al decir, por un hombre la humanidad pecó, es decir, desobedeció, estamos hablando de Adán, hay otro hombre que obedeció al Padre. Es Jesucristo, por supuesto. De tal suerte que la humanidad se reconcilió con Dios. Es interesante que, bueno, aquí recalcamos la idea de un solo hombre pecó y un solo hombre salvó a la humanidad. Aquí porque hay intención, una intención muy importante de darnos cuenta que aunque este sacramento se aplica de forma muy personal, personalísima, porque todos y cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado a Dios. Inclusive tenemos presente nuestro pecado antes de confesarlo y al mismo tiempo estamos con los detalles de este pecado. La trascendencia de este pecado, que es personal, es muy importante porque afecta a todos los demás. Tu pecado no es un pecado que nada más cometas contra ti o solamente contra Dios. Habitual es decir que el pecado
es un asunto que afecta a todos por igual o a todos de una u otra forma. Por nuestro pecado como individuos afectamos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Este ir y venir dentro de ella y entre nosotros es la lucha constante entre el bien y el mal y la necesaria alianza de la humanidad para con Dios. Es decir, es muy importante entender que el pecado afecta a todos. De la misma forma que si en un organismo, en un cuerpo, en una persona, si te cortas un dedo, aunque te sepas que te está afectando el dedo, todo tu cuerpo siente ese dolor. Hasta las secciones más alejadas de ese dedo sienten ese dolor que representa, en este caso, el pecado, de la misma forma para el cuerpo místico de Cristo. Por eso es importante entender la importancia de la reconciliación como una forma de mantener la salud de ese cuerpo místico. San Pablo señala que nuestro ejemplo en la virtud o el pecado también arrastra a otros según sea el caso. De ahí el carácter comunitario de la salvación o condenación. Por eso Jesús vino a servir y no a ser servido. Nos reclama que sigamos su ejemplo. Esto es importante. San Pablo explica por qué lo que hagamos o dejemos de hacer es visto por los demás. Y podemos mencionar a los padres de familia. Sus hijos están observando su conducta, sus vicios, sus cualidades, sus aciertos y sus errores. Y de ellos estos hijos, estos vástagos, van a imitar, van a condescender en ese tipo de actividades porque lo vieron en nosotros como padres. Bueno, pensemos esto también en una forma mucho más extensiva. ¿Qué pasa entre amigos? ¿Qué pasa entre parejas? O mejor dicho, entre los cónyuges? ¿Qué pasa entre vecinos? Cuando el pecado es aceptado y tolerado entre unos y otros, el pecado termina por arrastrar poblaciones enteras. De ahí que lo interesante no es pecar, sino cómo salirnos del pecado y reconducir nuestra vida. No solamente por nosotros, sino también por aquellos que nos están observando y que, de alguna u otra forma, les servimos de ejemplo. Es importante por eso que entendamos que hay que servir como Jesús vino a servir y no a ser servido. Debemos servir a este cuerpo para su salud, para ser ejemplo, para ser luz del mundo, para ser sal, para incentivar que otros hagan el bien, así como nosotros queremos el bien. Ahora, hagamos unas reconsideraciones históricas. Jesús otorgó a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Esto ya sucedió no solamente después de la resurrección, sino también el día en que bajó el Espíritu Santo para posarse en los apóstoles. Fíjense qué importante es este sacramento, que fue uno de los regalos dejados por Jesús después de la resurrección como un elemento primordial dentro del actuar de los ministros, de los sacerdotes, para que la labor de Jesús continuara en el mundo. Aunque la reconciliación es individual, el beneficio es comunitario, ya lo explicamos. Así como en un organismo lo que pase en un miembro afecta a todo, lo mismo sucede en la Iglesia. Queremos ser una misma cosa con Dios, revestirnos con Él, sumergirnos en Él. Entonces, debemos estar en condiciones para que, a nuestra muerte, también podamos participar de su resurrección, dejando al hombre, a la mujer vieja, y adquirir al nuevo,
al nuevo hombre o a la nueva mujer como una nueva humanidad, una humanidad llena de amor y menos apegada o ausentemente pegada, está pegada al poder por el poder mismo. Eso es lo bonito y lo interesante de este sacramento, que nos ayuda a mantenernos siempre lo más cercanos posibles a Dios. Ahora bien, esto representa también un proceso de diálogo, de ayuda, de colaboración, finalmente de reconciliación entre Dios y la humanidad. En la autosuficiencia, es decir, cuando creemos que todo lo podemos, nos servimos y nos alejamos de Dios. Somos independientes en cuanto nos sabemos fuertes, pero con el cambio de las circunstancias descubrimos el engaño y pedimos misericordia al Señor. Esto viene muy a colación con el tema del hijo pródigo. Como recordarás, ese hijo pródigo que tenemos cada uno de nosotros cuando nos sentimos precisamente muy inteligentes, muy fuertes, eh, muy con todas las capacidades para salir adelante por nosotros mismos. Nunca consideramos la posibilidad de que necesitamos a Dios. En ese momento somos invencibles y sin embargo no lo somos, porque la vida nos pone en nuestro lugar y nos hace descubrir que tendemos al pecado, que tendemos a hacer trampa, a mentir, a encontrar que nuestra fuerza no es para siempre, que nuestra salud y nuestra juventud no es para siempre, que nuestra inteligencia es limitada y que sentirnos superiores simplemente nos ayuda a entender cuán inferiores somos. Cuando hay una reflexión sobre esta actitud, una reflexión seria y honesta y descubrimos cuán tontos somos por alejarnos de Él, de Dios, es cuando estamos en la condición de humildad para reconocer que nosotros nos hemos engañado o que nos hemos dejado engañar por otros y por el mundo. Y es el momento preciso en que, en esa situación de humildad pidamos misericordia al Señor. Es ahí donde está la acción del hombre o la acción de las personas y la reacción divina para saber cómo colaborar, cómo rescatar a este hombre encadenado, a esta mujer encadenada, a sus vicios, a su autocomplacencia, a su sentido de que todo lo puede y que no necesita de Dios. Por eso decimos, ante nuestra jactancia, nos permite experimentar. Nos da la libertad de ser como nosotros somos. Ante nuestra independencia, es decir, nuestra supuesta capacidad de ser todo sin depender de nada ni de nadie, nos deja actuar. Ante nuestro fracaso, espera nuestra reacción. Y no fracasamos porque Él nos haya puesto el pie, sino que precisamente en nuestra arrogancia no entendemos que sin ayuda de Dios nada podemos de forma honesta y correcta para que salgan las cosas como deben salir. Y por eso fracasamos. Ante nuestra vuelta, es decir, cuando pues nos damos cuenta que necesitamos de Dios y volvemos nuestra cara a Él, nos acoge con amor. Ante nuestro reconocimiento, es decir, no solamente nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, sino que descubrimos cuán tontos hemos caído, cuán bajo hemos caído y, y en esa vergüenza con nosotros nos presta el apoyo para regenerarnos, para decirnos que su amor es está ahí para nosotros,
está ahí para levantarnos y que sigamos adelante. Por eso, ante nuestra confesión, nos otorga el perdón, que es la máxima posibilidad de sanación para nosotros. La posibilidad de entender que frente a nuestra arrogancia queremos acercarnos y vencernos a nosotros mismos para amar a Dios en un intento humilde por acercarnos al amor infinito de Dios. Por eso también hay que decir que Dios no traiciona su justicia ni sus efectos, sobre todo si se desencadena al rendir cuentas, sobre todo a la hora de la muerte. Es decir, la confesión, y eso creo que lo dijimos la semana pasada, implica el perdón de Dios. Pero este perdón no significa que en el perdón ya no tengamos que pagar aquello que tengamos que reparar. Si hemos cometido un crimen, debemos redimir al afectado con aquello que le quitamos. Si el crimen es gravísimo, pues tendremos que ir a la cárcel en dado caso, puesto que esto es la justicia, ¿sí? No importa que hayas recibido el amor de Dios no se contrapone con la justicia, porque la justicia también tiene que aplicarse. Y hay de aquellos que piensen que por confesarse ya no tienen que asistir a la policía para poder purgar sus culpas, porque hay un hecho moral y hay un hecho ético. Nosotros ante Dios podemos recibir su perdón, y la reconciliación con Dios implica que también debemos ser justos y acudir a las instancias legales para que el pecado también tenga un efecto ético, es decir, ante la sociedad, ante todo lo que es la legislación humana, también debamos pagar nuestras culpas a efecto de reparar el daño que hemos hecho. Pues bien, vamos a ir viendo algunos detalles acerca de lo que es la reconciliación y su efecto avasallador, de tal suerte que con la reconciliación hay como una forma en la que el amor finalmente demole la piedra del pecado que nos ha limitado con respecto a la presencia de Dios. Así tenemos en primer lugar al hijo pródigo, que frente a su autosuficiencia hay una reflexión y posterior arrepentimiento, de tal manera que es el ejemplo clásico en el que vemos que podemos ser lo peor, pero siempre estaremos en condiciones o siempre nos dará Dios la oportunidad de reflexionar sobre nuestros actos, arrepentirnos y pedir perdón, de tal suerte que podamos recuperar el camino al bien. Otra de las parábolas que podemos tener presente es la de Zaqueo, que representa a quien desde el pecado se siente atraído por el bien, pero no se decide a cambiar. Es decir, aquel Zaqueo que ve desde un árbol a Jesús, que es un hombre pudiente, pero que no está del todo convencido a cambiar. Se siente atraído por el bien, por aquello de que nosotros todos reconocemos el bien como algo necesario. Es decir, solamente las voluntades inteligentes pueden reconocer como obvio esta situación. Pero y sin embargo están tan atados al mundo, tan atados al pecado, que les cuesta mucho trabajo cambiar. También nos encontramos con aquella imagen de la mujer adúltera que en casa de Simón lava con sus cabellos y un perfume que compró los pies de Jesús, lo cual nos recuerda cómo tendemos a juzgar a otros y al mismo tiempo somos condescendientes con nosotros mismos. ¿Esto por qué? Podemos pensar que el que se confiesa, el que asiste a la reconciliación es un pecador.
Y nosotros nos jactamos, podríamos llegar a jactarnos de que no necesitamos esta reconciliación porque no cometemos estos pecados o cometemos pecados tan graves como este o aquella persona. No. Es importante entender que no existe ser humano que no sea pecador. Y eso es importante reconocerlo para no sentirnos superiores, para no sentirnos menos malos, como muchas veces se oye decir. Es que yo no mato, es que yo no robo, dicen por ahí, así que no soy tan malo, o más o menos soy bueno. No, aquí no te toca a ti juzgar a otros que sean peores que tú. Olvídate de ellos, que para eso existe el juicio de Dios, que es el único justo para poder decir ese tipo de cosas. Y además, eso te permite sentirte muy cómodo en la posibilidad de pensar que no eres malo. Eres tan malo o puedes ser tan malo simplemente cambiando las circunstancias. ¿Cuánta gente piensa que solamente la gente rica y poderosa es mala porque maneja naciones, porque maneja toda la riqueza del mundo? Pero pensar que porque tú eres pobre y que tus posibilidades son menores implica que tu pecado es menor, no es necesariamente cierto. Simplemente recuerda que si tú estuvieras en la misma posición que aquellos, a lo mejor harías lo mismo o peor. También encontramos a la pecadora en casa de Simón, que señala que hasta el más pecador es digno de perdón porque ha amado mucho. Aquí estoy un poco confundido porque no es la misma, no es la misma parábola de la anterior. Una es en Lucas y otra es en Juan. Y aquí es interesante resaltar que quien se arrepiente, o mejor dicho, que primero reflexiona, que es capaz de ser honesto, de ser justo y reconocer que la ha regado, y luego pedir perdón, humillarse frente a otro ser humano que representa a Cristo, pues es algo que implica mucho coraje y también representa a alguien que implica, que tiene mucho que ver con el amor. Porque si nosotros amamos a Dios con ese mismo coraje, con ese mismo ímpetu, estamos dispuestos a someternos a este sacramento de humillación, que finalmente lo que pide es misericordia de Dios. Otro de los ejemplos lo tenemos en Pedro, que arrepentido por traicionar a Cristo, nunca dejó de lamentar el episodio. Y esto es relevante porque algún sacerdote alguna vez también me lo dijo: cuando cometas un pecado, arrepiéntete y procura y proponte no volver a pecar, de tal suerte que no pienses que tienes que repetir un pecado muy grave y que ha sido perdonado para que sea perdonado varias veces. Si crees en el sacramento del perdón, que es la reconciliación, basta una sola vez y bien confesado para pensar que Dios te ha perdonado. Y otro punto más que aquí no alcancé a escribir por falta de espacio, pero que me parece muy interesante y que representa aquí la imagen. Nos acordaremos de Dimas, el buen ladrón, que pudo haber sido la peor persona de toda su vida. Pudo haber matado, pudo haber hecho todo lo imaginable. Pero en los últimos instantes, antes de morir, reconoció en Jesucristo a un hombre bueno, a un hombre que, como él dijo, no merecía estar ahí, y que sin embargo se luchó contra su soberbia y reconoció, dijo: es que yo sí tengo que estar aquí porque tengo que pagar mis culpas, pero este no ha hecho nada. Y las palabras maravillosas que se entró a decirle, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, qué forma tan interesante, tan inteligente, tan acertada para salvarse. Y él no sabía que iba a hacer esto, ¿no? Pero utilizó todas sus oportunidades. La última oportunidad, quizás minutos antes de morir. ¿Y qué?
Quizás fue el primero en llegar al cielo, no lo sabemos, ¿no? Pero es interesante porque revela también cómo cada uno de nosotros, inclusive las personas más malas, pueden cambiar en el último instante, para bien o para mal. Por eso no es dable a la humanidad emplear las ejecuciones para los presos que han cometido delitos gravísimos. No es dable la eutanasia, porque no sabemos cuál pueda ser todavía los planes de Dios para con nosotros. Nosotros no somos dueños de la vida. Y en tal condición, nosotros no tenemos el derecho a quitársela a otra persona, ni aun cuando la legislación lo permita. Vean cuál es la diferencia entre la reconciliación de Dios con el hombre y la reconciliación del criminal con la sociedad civil. Muy diferente, muy cambiante y muy polémica. Vámonos al resumen. Tenemos entonces que la reconciliación con Dios nos inspira, nos enseña en la tibieza de Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Aquel hombre que reconoce en Dios al bien, pero que no tiene toda la fuerza para sacudirse al pecado. La piedad de la mujer adúltera, la posibilidad del perdón hasta del más sabio, hasta del más malo. Según el episodio de la pecadora y como Dios tiene el poder final de perdonarnos, incluso en los últimos instantes antes de morir, como sucedió a Dimas. Vean todas las consecuencias que nos puede dar la reconciliación, que finalmente no es otra cosa sino el reencuentro de dos voluntades que se aman y que no quieren estar separadas. Número 2. Para la reconciliación se requiere de la voluntad humana que se acerca a Dios y la voluntad divina que le corresponde. Una voluntad es caprichosa, es inestable, eso es lo humano. En cambio, la voluntad que es firme, que es eterna y que no es variable, es la voluntad divina. Número 3. Por el actuar de Adán, todos heredamos el pecado original. Y por Jesucristo, toda la humanidad recobra la amistad del Padre y la posibilidad de salvación. Qué maravilla, ¿no? Esto también resaltar que aunque es por un hombre, las consecuencias de la reconciliación son para todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Número 4. La reconciliación implica que por una nueva alma recobrada, el cielo festeja de la misma forma en que se conduele si lo pierde. Salvación y condenación individual afectan a la comunidad. Entendamos también esto, y esto pongámoslo en ejercicio cada vez que podamos. Si estamos en escuela de pastoral, si estamos en iglesia y tenemos vecinos, tenemos conocidos, nos ayudamos, nos apoyamos mutuamente y vemos también que alguien está faltando, que alguien está fallando, que alguien tiene problemas, tenemos la obligación cristiana de buscar a ese hermano que ya no va a misa, a esa hermana que tiene algún problema personal y que la comunidad no puede considerarse que está bien el que tenga sus problemas y que cada quien se rasque con sus propias uñas, porque para eso es la comunidad, para apoyarnos unos a otros en lo posible. Es decir, lo que podamos hacer unos por otros va a reflejar a ese cuerpo como un cuerpo en efecto salvífico, tanto en la otra vida como desde esta vida. Número 5. Dejar a nuestro hombre o a nuestra mujer viejos implica que vamos a revestirnos de los nuevos, que vamos a estar en Cristo Jesús, quien, a pesar de haber muerto en la cruz por nosotros, nos da la libertad de seguirlo o no.
¿Y por qué digo a pesar de haber muerto en la cruz por nosotros? Es decir, que aunque Él nos está abriendo la puerta del cielo, no nos quiere obligar a que nos salvemos. Nos está dando la libertad de seguirlo. Porque recordemos desde nuestra primera lección, la voluntad es la característica que Dios nos ha concedido, inclusive para hacer el mal. Pero no porque le dé gusto que hagamos el mal, sino para que reconsideremos nuestra posición, reflexionemos, nos arrepintamos y regresemos a sus brazos amorosos, para poder reconducir nuestra historia de la salvación. Pues bien, con esto me parece que dejamos ya este sacramento. Insisto, es un sacramento como todos los temas que estamos tocando, que tiene mucho más que decirnos, pero si tú puedes asimilar esto, bueno, pues te exhorto a que lo sigas investigando para que encuentres esta riqueza que tenemos dentro de nuestra iglesia para tu formación espiritual y tu amor por nuestra iglesia, finalmente, ¿no? Doy gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a entender estos misterios y que nos ayuda a acercarnos más a Él, a acercarnos más a nosotros como hermanos. También no podríamos dejar de lado el hecho de que estas pláticas son gracias a la intervención de Guillermo, con quien van a seguir adelante para las reflexiones que vamos a ir viendo. Por favor, no dejen de hacer sus tareas, gracias a quienes ya lo están haciendo. Y a Coti, que es la encargada de nuestra comunidad, una de nuestras encargadas, y cuya influencia pues para mí ha sido muy, muy importante. Gracias, Coti, gracias, Guillermo, gracias a ustedes por estarnos aquí con nosotros y seguiremos en contacto. Hasta pronto.